Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. El día de hoy, tenemos un tema muy interesante para toda nuestra comunidad, que es la salud oral en pacientes con distrofia muscular de Duchenne, desafíos y recomendaciones. Y bueno, pues para recordarles, que pueden estar escribiendo sus dudas en la sección de Q&A, escribir también por ahí sus comentarios en el chat y también recordarles que este webinar estará siendo grabado para aquellos que no se puedan conectar el día de hoy, posteriormente puedan verlo. Y bueno, comentándoles un poquito sobre la agenda, bueno, como tal, primeramente son las palabras de apertura e introducción. Posteriormente, la doctora Carla Salime González estará brindándonos su presentación. Por último, esta parte de la sección de preguntas y el cierre. Y bueno, presentarles un poquito de nuestra ponente el día de hoy, que es la doctora Carla Salime González. Ella es doctora en odontología, también especialista en odontopediatría. Es encargada del área de odontología de la Fundación Caras de Esperanza, donde trabajó con niños con labio y paladar hendido. Trabajó como odontopediatra en el Hospital Pediátrico Roberto Reid Cabral y cuenta también con práctica privada como odontopediatría. Muchas gracias, doctora, por apoyarnos el día de hoy y bienvenida. Hola, buenas noches para todos. Déjame entonces compartir. Listo, entonces buenas noches para todos. En primer lugar, agradecerles a cada uno de ustedes que están aquí conectados. Primero quiero darles las gracias y reconocer que yo sé que ustedes tienen una lista larga de prioridades sobre el cuidado de sus hijos y quisiera reconocerles y felicitarlos por esa ardua labor que hacen todos los días. Hoy me dirijo a ustedes con el propósito de presentarles el tema salud oral en pacientes con distrofia muscular de Duchenne, desafíos y recomendaciones. Como ya me presentaron, yo soy la doctora Carla Salime González Díaz. Soy especialista en odontología pediátrica y resido en la República Dominicana. A modo de introducción, sabemos que la distrofia muscular de Duchenne es una condición que conlleva un cuidado de por vida y que generalmente nuestro enfoque siempre es en el corazón, en los pulmones o en la movilidad de las extremidades. Sin embargo, la cavidad oral es vital para la calidad de vida general de su hijo. De esta salud oral dependen muchas cosas, como por ejemplo la nutrición, ya que a través de los dientes sanos el paciente puede masticar mucho mejor. También depende la articulación y la fonación de las palabras. Y también la calidad de vida mejora, ya que si evitamos dolores en la cavidad oral o evitamos tratamientos más invasivos y que requieran anestesia general o sedación profunda, nuestro paciente va a tener una mejor calidad de vida. Es por esto que mi objetivo de hoy es simple y es que me gustaría identificar cuáles son esos desafíos que puedan tener ustedes como padres, ya sea en la casa o en la clínica, y yo proveerles a ustedes de soluciones prácticas que puedan poner en práctica tanto en el hogar como en la casa, tanto en el hogar, perdón, como en la clínica. Entonces, antes de iniciar, me gustaría poner un concepto clave y es que el cuerpo es un sistema que se encuentra totalmente conectado. Y como ya sabemos, y como ya sabemos, esta enfermedad es genética, progresiva y esta va a afectar la distrofina y produce una debilidad muscular. Generalmente, nos enfocamos en la debilidad muscular de las extremidades. Sin embargo, esta debilidad muscular no se limita solamente a esto, sino que también todos los músculos del complejo estomatognático, ya sean los músculos para la masticación, la fonación, la deglución, también se van a ver afectados por esta debilidad muscular. Y es por esto que se va a ver una alteración en la morfología craneofacial y una maloclusión dental. Y esto va a traer deformidades en la cara, en la forma que el paciente mastica, cómo el paciente muerde y va a tener dificultades incluso hasta para hablar. Entonces, antes de iniciar de lleno con estos desafíos, para mí es importante que hoy ustedes conozcan cuáles son esas manifestaciones orofaciales frecuentes que se encuentran en este tipo de pacientes. Como ya establecimos que hay una debilidad de todos los músculos masticatorios y periorales, ya sabemos que hay una disminución
en la fuerza de masticación por parte de estos pacientes. Además, debido a esta debilidad en estos músculos, se puede dar lo que se conoce como una subluxación de la articulación temporomandibular en la máxima apertura. La articulación temporomandibular es la articulación que tenemos aquí delante de las orejas y esta articulación es la que nos permite hacer los movimientos de apertura o cierre y de lateralidad de la boca. Entonces, la subluxación es cuando el cóndilo, que es el hueso que se encuentra aquí, se sale de su lugar y hace que el paciente no pueda o cerrar o abrir la boca y esto puede provocar un gran dolor en nuestro paciente y se resuelve solo. En un momentico el cóndilo vuelve otra vez y se posiciona en su lugar, que es la cavidad articular. También por esta debilidad pueden haber alteraciones en la oclusión. Se pueden ver los pacientes con la mordida abierta, como se ve en la imagen, que aunque la boca esté cerrada, los dientes no contactan. Se puede dar una mordida cruzada, como es la que vemos en esta imagen, y es que los dientes de abajo ocluyen por encima de los dientes superiores, que debería de ser al revés, y hay una protrusión incisiva exagerada, o sea, los dientes se protruyen más hacia adelante y por eso se ven como si estuvieran proyectados hacia adelante. También se ve una macroglosia relativa y protrusión lingual. El término macroglosia lo que quiere decir es que la lengua se ve de un tamaño más grande. Y queremos decir relativa porque esto es porque como está afectado el tono muscular de la lengua, esto hace que la lengua se vea más grande. Igual, como está afectado el tono muscular de la lengua, entonces esta se va a protruir hacia adelante y por eso se ve así hacia adelante. También hay una alta prevalencia de biofilm o placa dental y la presencia de cálculo dental. Esto va a hacer que nuestro paciente se convierta en un paciente de alto riesgo a caries y enfermedad periodontal, que va aumentando este riesgo con la edad. La enfermedad periodontal es la enfermedad que afecta a los tejidos de soporte del diente, como la encía, el hueso, el ligamento periodontal, y como una enfermedad muy común que conocemos es la gingivitis, que es cuando las encías se vuelven rojizas, se inflaman y hay presencia de sangrado. También nuestro paciente pudiera tener retrasos en los tiempos de erupción dental y anomalías en la forma y número de los dientes. Entonces, ya que conocemos cuáles son estas manifestaciones, ya entremos de lleno a cuáles son esos desafíos que podemos tener tanto en la casa como en la clínica. El primer desafío es que la higiene se vuelve difícil. Como ya sabemos, nuestro paciente tiene fuerza reducida en las extremidades y también en los músculos orales. Es por esto que las tareas que conlleven estos esfuerzos y que se necesiten hacer actividades repetitivas pueden ser tareas un poco complicadas y que también nuestro paciente se puede cansar muy rápido y termine abandonando la tarea. Es importante que ustedes como padres o cuidadores identifiquen si esto es, o sea, si esta situación está pasando con nuestro paciente, porque entonces esta tarea se volvería para que entonces la haga el padre o el cuidador, porque el punto de esto no es que el paciente haga o realice la higiene de la cavidad oral, sino que al final la boca quede limpia, ya sea que el padre o el cuidador tenga que realizarla. Hoy yo les traigo entonces soluciones prácticas que pudiéramos usar en la casa. Número uno, yo recomiendo 100% el uso de un cepillo eléctrico o sónico, que este nos va a ayudar porque realiza los movimientos y como vibra y realiza los movimientos que nosotros tenemos que realizar normalmente con la mano, por ende hace que el trabajo sea más rápido y más eficaz y también nos ayuda a eliminar todo el biofilm de los dientes o la placa dental. También podemos realizar estas adaptaciones al cepillo dental, ya sea agregando una pelota de goma, una pelota de tenis, silicona pesada, acrílico, cualquier cosa que nosotros podamos utilizar para mejorar el agarre del cepillo. También existen estos cepillos que su cara, o sea, que su parte activa, que es la partecita de arriba del cepillo, abarca las tres caras libres del diente en el momento en que estamos cepillando. Por eso eficientiza el tiempo de cepillado. Además, hay cepillos nuevos eléctricos en el mercado, como el que vemos aquí, que tiene un fácil agarre y que por esta parte activa que tiene, abarca toda la arcada, ya sea primero la de abajo y luego la de arriba, en el momento de cepillado, removiendo toda la placa al mismo tiempo y hace del momento del cepillado un momento más corto y efectivo. En el próximo slide les voy a enseñar un video de cómo un paciente que tiene movilidad limitada en las extremidades superiores e inferiores puede realizarlo con este cepillo. My hands don't work. So a lot of people are always curious how I brush my teeth. Well, here is one great solution. This is Samba, a specialized toothbrush by the Swiss brand Curaprox, specifically designed for people with limited hand function and caregivers in mind.
After simply attaching the brush, Samba is so easy to use that you barely even have to move your hands. Just hold Samba in place and it does all the work. Entonces, como pueden ver en el video, el paciente puede realizar o sea, con el cepillo, y el cepillo va a hacer todos los movimientos necesarios para lograr higienizar cada arcada. Para mí es muy importante que sepan, This is a huge win Para for mí- disabled people le voy a and parar. caregivers. listo. Para mí es muy importante que sepan que estos cepillos no son iguales a estos que se ven aquí, que están debajo de la X. Estos son mucho más económicos y se volvieron virales en TikTok y en Instagram porque los padres lo están utilizando para cepillar los dientes. Sin embargo, estos cepillos no son útiles ni son los cepillos adecuados para realizar la higiene oral, ya que estos cepillos tienen sus cerdas de goma, entonces las cerdas de goma no remueven la placa de los dientes. También otra recomendación que les traigo es el uso de bajalenguas. Estos bajalenguas lo pueden utilizar para separar la lengua cuando estén realizando el cepillado para poder eliminar los restos alimenticios que queden en la lengua o debajo de ella, incluso para entonces acceder a las caras linguales de los dientes inferiores o para separar el carrillo, que es la mejilla, pero por dentro, para lograr hacer la misma función en los dientes de abajo, pero en la parte de adelante. También pueden coger un pedacito, o sea, como un grupito, así, como un grupito así de bajalenguas y lo pueden envolver en tape. Y con estos bajalenguas lo que pueden hacer es poner al paciente a morderlo así, cuando estén cepillando al paciente para que el paciente pueda morder y descansar en caso de que se canse en el momento del cepillado. Y como ya tiene la boca abierta, ustedes pueden realizar el cepillado en ese momento y solamente lo que tienen que hacer es irlo cambiando de lado. Si ya cepillaron de este lado, entonces cambiar hacia el otro para que así el paciente no se canse. Básicamente, con estas adaptaciones, mis recomendaciones es utilizar el cepillo eléctrico, mejorar el agarre del cepillo y en caso de que sea necesario, que siempre sea un cepillado asistido. El segundo desafío que yo les traigo hoy es la oclusión, la masticación y la deglución. Como ya sabemos, nuestro paciente tiene debilitamiento de los músculos de la masticación, pero también hay un debilitamiento en los músculos de la deglución. Y la masticación a nuestro paciente puede llegar a ser ineficaz, ya que como tenemos diferentes condiciones de maloclusión, como es la retroclusión, que tenemos la mandíbula más hacia atrás que el maxilar superior, una mordida abierta anterior, o sea, los dientes no contactan, o tenemos una mordida cruzada, que igual los dientes no contactan. Entonces, para el paciente se le puede hacer un poco más complicado de masticar los alimentos y lograr deglutirlos de una manera correcta. Entonces, es por esto que se da un acúmulo de residuos alimenticios, ya sea en el área de las carrillos o en la parte interna de la lengua o detrás de la lengua, como se ve en la foto. Para esto, entonces, nosotros traemos de recomendaciones en casa. Pueden enjuagar al paciente con abundante agua después de cada comida. También hay recomendaciones de que, por ejemplo, el paciente cambiar un poco la textura de los alimentos para que se le sea más fácil al paciente y poder deglutir estos alimentos, poder transportar el bolo alimenticio y que el esfuerzo que el paciente requiera para poder masticar sea menor. También otra recomendación es el hacer varias comidas pequeñas al día, ricas en calorías, para que el paciente se pueda nutrir bien. O sea, por ejemplo, tal vez como 6 comidas al día, para que sea mucho más eficaz y sea menor tiempo de masticación y de deglución. Todas estas recomendaciones, obviamente, siempre hay que consultarlo con su médico de cabecera, con su otorrino y con su terapeuta miofuncional. Otra solución práctica es realizar ejercicios de masticación, ya sea con goma de mascar o chicle, siempre sin azúcar, para ayudar a fortalecer los músculos y realizarlos a tiempo para así retrasar un poco el debilitamiento de los músculos de la masticación. Otro desafío que tenemos es el impacto de los medicamentos. Como ya sabemos, los pacientes con distrofia muscular de Duchenne se encuentran tomando medicamentos de manera prolongada. Y el número uno son los corticosteroides, que ya sabemos que son medicamentos que el paciente lo toma de forma crónica. Entonces, estos medicamentos aumentan el riesgo de osteoporosis, o sea, aumenta el riesgo de hacer los huesos más débiles. Esto nosotros debemos de tenerlo en cuenta porque así como afecta la densidad ósea de las extremidades, así afecta la densidad y la estructura ósea de los huesos que soportan los dientes. Y tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de realizar cualquier tratamiento de odontología porque hace al paciente más propenso para una fractura. También este medicamento
disminuye el sistema inmune, haciendo que el paciente se haga más propenso de infecciones oportunistas, como es la candidiasis oral, como se ve en la foto de arriba. También los pacientes pudieran estar tomando medicación antiarrítmica o también antidepresivos tricíclicos. Con estos medicamentos debemos tener súper pendiente cuando se le vaya a colocar anestésicos locales para ver cuál anestésico se le va a colocar, la dosis y todo. Y también estos medicamentos pudieran llegar a provocar hipertrofia gingival, que es como se ve aquí en la foto, que es un agrandamiento excesivo de las encías. Sin embargo, a diferencia de la gingivitis, no hay un enrojecimiento per se de las encías, no hay presencia de sangrado y no hay presencia de dolor. También estos medicamentos pudieran provocar una condición que se conoce como serostomía. La serostomía es la disminución en la producción de saliva, lo que hace que nuestro paciente tenga esa sensación de boca seca. La saliva, una de sus principales funciones es la limpieza de las superficies dentarias. Esto se le conoce como la autoclisis. Entonces, como tenemos menos saliva en la cavidad oral, eso hace que nuestro paciente sea un paciente de mayor riesgo a lesiones de caries. Entonces, como recomendaciones para estos desafíos, nuestras recomendaciones son dieta y prevención. Nuestro paciente siempre, obviamente, teniendo la aprobación de su nutricionista, para que el paciente lleve una dieta alta en vitamina D, alta en calcio, que está siempre para poder mejorar la densidad ósea de los huesos, y también una dieta baja en dulces, jugos y azúcar y bebidas azucaradas. Esto es porque las dietas altas en azúcares libres se consideran dietas cariogénicas. Entonces, como no podemos controlar el factor de la saliva, tratamos de controlar a través de la dieta todos los factores que podemos para tratar de disminuir el riesgo a las lesiones, a la aparición de las lesiones de caries. También pudiéramos recomendar utilizar sustitutos de saliva en cualquiera de sus presentaciones, ya sean geles, enjuagues o spray, en caso de ser necesario. Entonces, ya entrando de lleno al protocolo de prevención profesional, o sea, ya cuando nuestro paciente asiste al consultorio dental, en primer lugar debemos de saber que el odontólogo a tratar siempre debe de consultar con todo el equipo médico de nuestro paciente. O sea, tiene que estar para el doctor poder determinar la estabilidad y conocer específicamente la condición de la distrofia muscular de nuestro paciente. Saber si nuestro paciente presenta alguna comorbilidad, si tiene alguna cardiopatía, si presenta alguna hipoventilación pulmonar, si tiene algún rasgo neuropsiquiátrico, o sea, conocer a fondo cuáles son las condiciones y las comorbilidades de nuestro paciente. También se recomienda que si el paciente no se ha hecho los estudios, ya sea como un electrocardiograma, si no se ha probado la función pulmonar recientemente, hacer todos estos estudios antes de realizar cualquier tratamiento de odontología para entonces tener los resultados más recientes para saber cómo abordar el tratamiento de nuestro paciente y que así pueda recibir la mejor atención posible. En estas citas donde el paciente asiste a odontología, lo que nosotros hacemos es evaluar la disfunción de estos músculos faringeos o de los músculos masticatorios. Vamos a evaluar la dificultad del paciente que tenga para mover o no la cabeza, si también presenta algún trastorno temporomandibular, o sea, la articulación temporomandibular, y vamos a realizar un examen extraoral de rutina para nosotros poder evaluar si el paciente presenta alguna maloclusión. También vamos a realizar un examen intraoral para nosotros ver la condición de las encías, la condición de los dientes, la presencia de placa, la presencia de cálculo dental, y vamos a realizar tratamientos preventivos. Realizamos su profilaxis, aplicaciones tópicas de flúor, ya sean en gel o en barniz. Vamos a realizar los sellantes de fosas y fisuras en caso de ser necesarios, y también realizamos los tratamientos restauradores en caso de ser necesario, o sea, si el paciente necesita alguna resina, o sea, un empaste. En este tipo de pacientes, generalmente no se recomienda realizar tratamientos de ortodoncia, sí se hacen, pero ya cuando son tratamientos de ortodoncia o cualquier tratamiento como quirúrgico o tratamiento de rehabilitación como colocar prótesis y ese tipo de tratamientos que son un poquito más invasivos, siempre es bueno tratar al paciente de manera individual, evaluarlo, y siempre es bueno también tratarlo con un profesional de la salud o con un odontólogo que conozca a fondo la condición y que pueda conocer a fondo también
cómo se comporta la condición a largo plazo. Para entonces nosotros poder evaluar al paciente de manera individual y conocer el riesgo y poner en una balanza el riesgo y el beneficio de este tratamiento frente a la vida del paciente. También en estas citas evaluamos la higiene de nuestro paciente, si puede realizarla o no puede realizarla, si el cuidador puede o no puede. Le damos consejos prácticos tanto al cuidador como al paciente de cómo realizar esta higiene en casa para así lograr estos tratamientos invasivos en un futuro. También en este tipo de pacientes, muchas veces los padres se han preguntado si son necesarios, por ejemplo, la extracción de los terceros molares. Y honestamente, como ya yo les decía, como el paciente está tomando corticosteroides, lo que hace al paciente que presente osteoporosis, lo ideal es no realizar este tipo de cirugías porque entonces pudiéramos provocar problemas mayores como una fractura que puede pasar como consecuencia de esta cirugía. Entonces, para nosotros, como nosotros vemos que es una condición de salud que involucra muchos sistemas del cuerpo, no es posible ver ni atender al paciente de manera aislada. Es por esto que el odontólogo siempre debe de estar en constante comunicación con todos los médicos del equipo, con todos los médicos del equipo de nuestro paciente, sobre todo con el cardiólogo y con el neurólogo. Es importante que tengamos pendiente que antes de realizar cualquier tratamiento que involucre sangrado en nuestro paciente, debemos de tener pendiente si este requiere de profilaxis antibiótica o no. Esto de la profilaxis antibiótica es un tratamiento en el que se le da antibiótico al paciente 1 hora antes del procedimiento que vaya a involucrar sangrado y horas después de nosotros haber realizado el procedimiento. Esto siempre con autorización del cardiólogo y por indicación del cardiólogo. Además, dentro del consultorio nosotros vamos a adaptar el entorno, vamos a posicionar de manera correcta y segura a nuestro paciente. El odontólogo debe de proporcionar de esta seguridad al paciente y al cuidador y tratar al paciente en su silla de ruedas en caso de ser necesario. Tener sumo cuidado a la hora de manipularlo, como ya dije, por los riesgos de fracturas que este paciente pudiera tener. En cuanto al alivio del dolor y la ansiedad, se debe prestar especial atención al uso de anestésicos locales en este tipo de pacientes, por las posibles complicaciones que se pudieran presentar y por la interacción que puede tener los anestésicos locales con los medicamentos que el paciente ya esté tomando. Se ha visto que el uso de anestésicos locales es un tratamiento eficaz para evitar el dolor y es esencial para garantizar esa experiencia dental positiva y mantener la salud bucodental del paciente. Sin embargo, el odontólogo que vaya a aplicar o utilizar estos anestésicos locales en este tipo de paciente debe de tener en cuenta tanto la técnica que se vaya a utilizar, el tipo de anestésico que se va a utilizar, si es con epinefrina o sin epinefrina, o sea, todo esto se debe de tener en cuenta a la hora de aplicar los anestésicos locales en estos pacientes. Por eso, antes de realizarlo, el odontólogo debe realizar una historia exhaustiva y conocer todos los detalles de la condición y comorbilidades de nuestro paciente, al igual que debe de tener una autorización por parte del cardiólogo antes de colocar la anestesia local. Además, en estos pacientes se deben de evitar los medicamentos preoperatorios como sedantes u opioides, precisamente por la debilidad que tienen en los músculos para evitar consecuencias en los músculos ya sea respiratorios o en los músculos cardíacos. El uso de óxido nitroso, que se conoce como gas de la risa, se está categorizado como seguro de utilizar, siempre evaluando el riesgo individual de cada paciente. Esto puede ser una herramienta muy efectiva para los pacientes que tengan ansiedad o miedo al sillón dental antes de realizar cualquier procedimiento, pero igual se debe de estar en comunicación con el cardiólogo, tener su autorización antes de utilizarlo. Y es muy importante que en este tipo de pacientes se trata de evitar la anestesia general o la sedación profunda, ya que precisamente por las comorbilidades que puedan tener, podemos tener consecuencias secundarias no agradables y por eso los procedimientos que sean mayores o invasivos deben de ser realizados en hospitales y con soporte especializado para cualquier emergencia que pueda suceder durante el procedimiento. Hoy yo les traje esta página en internet que me pareció muy buena, porque esta página, aunque esté en inglés, la pueden traducir. Esta página es especialmente para los padres
y para los pacientes. Esta es una página donde lo divide por área y específicamente cuando vamos a los guidelines en el área, una de las áreas que tiene es el área dental. Ahí está resumido todo lo que yo he dicho, que cualquier cosa, si en algún momento quisieran como estar seguros de algo o si les gustaría tener una página que tenga información segura y que esté avalada, realmente esta página es muy buena, se llama parentprojectmd.org. Y ahí hay muchísimas guías de cómo manejar la situación, cómo los padres pueden manejar ciertas situaciones, tomar en cuenta cuando, por ejemplo, si el paciente gana peso. O sea, hay muchas situaciones y hay muchas guías que ustedes como padres pudieran utilizar. Y me gustó que toda la parte de odontología está muy bien desarrollada e incluso lo divide por la parte de higiene. Divide la parte del uso de anestésicos locales, el uso de dióxido nitroso, habla de los tratamientos de ortodoncia, habla de las cirugías y cuándo o no deberían de realizarse. O sea que si en algún momento tienen alguna duda, esta página les pudiera ser muy útil. Aquí les traje entonces un resumen de que se pueden llevar a casa, que es para finalizar, si solamente se llevan estas tres cosas, que sean estas. Número uno, la higiene debe ser asistida. Ustedes como padres o cuidadores deben de asumir y perfeccionar la técnica de cepillado con las adaptaciones que a ustedes y a su hijo les sean útiles. Mi recomendación número uno es utilizar un cepillo eléctrico. Porque se le va a hacer más fácil y mejor poder realizar y remover todo el biofilm necesario para lograr una buena salud oral en la boca de su hijo. Número dos, las visitas frecuentes al odontólogo. Estas deben de ser obligatorias para realizar siempre tratamientos preventivos y evitar tratamientos más invasivos. Es importante que sepan que desde que ya su hijo pueda asistir al odontólogo, lo ideal es que la primera visita al odontólogo sea cuando el niño le sale su primer diente, que esto es alrededor de los 6 meses, o si no es posible llevarlo a los 6 meses antes del año, para ahí poder establecer un hogar dental. Un hogar dental lo que quiere decir es que establecemos como hábito llevar a nuestro hijo por lo menos 2 veces al año al odontólogo a recibir tratamientos preventivos. Y está más que probado que cuando los niños asisten al odontólogo desde esa edad y se quedan yendo a sus visitas preventivas, ya en el futuro es un paciente libre de caries, es un paciente que tiene muy buena higiene oral y es un paciente que conoce todas las cosas, bueno, no solamente el paciente, sino también los padres, que conocen cuáles son esos factores que pueden hacer a nuestro paciente tener un alto riesgo a caries, conocen la dieta que deben de llevar, conocen cómo deben de cepillar y cómo deben de higienizar la cavidad oral. También que haya una coordinación clínica, que el odontólogo siempre debe estar en comunicación constante con el equipo médico, pero sobre todo con el cardiólogo y con el neumólogo de su paciente. Algo que se me olvidó decir es que a la hora de nosotros realizar el cepillado, siempre debemos realizar el cepillado con una pasta dental fluorada. Pueden utilizar la marca que quieran, no tengo ninguna preferencia. Lo único que cuando vayan a comprar la pasta, deben de voltearla y ver los ingredientes y que si el paciente, por ejemplo, es un paciente pequeño, ya sea de 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, que utilicen una pasta dental de niños que diga que tiene de 1000 a 1100 partículas por millón de flúor. O sea, dice así, 1000 o 1100 ppm flúor. Esta es la cantidad de flúor necesario para las pastas dentales de los niños. Ya cuando el paciente cumpla 8, 9, 10 años, entonces ya podemos cambiar a una pasta de adulto, que esta tiene 1450 partículas por millón de flúor. Que el cepillado siempre debe de realizarse en seco. O sea, vamos a tomar el cepillo, colocar la cantidad de pasta necesaria, no vamos a llenar el cepillo de pasta, sino que en los pacientes de 6 meses, 1 año, vamos a colocar la cantidad de un granito de arroz. Ya a partir de los 5 o 6 años, ya vamos a colocar la cantidad de un guisante. Y ya a partir de los 7 años, vamos a colocar la cantidad de la mitad. Si ven esa rayita, la mitad de la falange distal del último dedo, o sea, ese poquito, o nos vamos a fijar si el cepillo de dientes tiene
pintado, como la puntica, esa es la cantidad de pasta que vamos a colocar en el cepillo seco. Y así seco lo vamos a llevar a la boca, vamos a realizar el cepillado, siempre empezando por las muelitas del lado que queramos, pero por ejemplo, si empezamos abajo, cepillar todo abajo, luego subir y cepillar todo arriba, para que así tengamos un orden y una secuencia y así no se nos quede ningún diente ni ninguna cara sin cepillar. Cepillamos la lengua en forma de barrido hacia afuera y vamos a poner a nuestro paciente a que escupa y listo. No tiene que enjuagarse con agua después de cepillarse, se puede quedar así. Esto es porque la pasta, como tiene flúor, si mojamos la pasta en el cepillo antes de llevárnosla a la boca o nos enjuagamos con agua al final, el flúor se va con el agua. Y nosotros queremos que el flúor se quede sobre las superficies de los dientes para que así haga su función de evitar la aparición de lesiones de caries. Listo, entonces quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado y ahora vamos a abrir el espacio para preguntas, que ahí no sé, Jackie, cómo... Muchas gracias, doctora. Sin duda, pues un tema muy interesante para nuestra comunidad y pues en general la salud oral es un tema muy importante. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Por aquí tenemos algunas. Luis Cruz nos pregunta, ¿cómo sería la higiene en caso de que el paciente tenga una gastrostomía? ¿Cambiaría? ¿Es lo mismo? En el caso de los pacientes con gastrostomía, realmente no cambia. Lo único que los pacientes que tienen gastrostomía le cambia el pH de la cavidad oral. Como ya el paciente no se alimenta por la boca, el pH de la cavidad oral se vuelve básico. Entonces, la cavidad oral se vuelve mucho más propensa a la aparición de cálculo. Entonces, ya cuando el paciente tiene gastrostomía, lo ideal es que las visitas sean mucho más frecuentes. O sea que si al principio eran cada 6 meses, lo ideal es que sean cada 3 o cada 4 meses. Perfecto, muchas gracias. Por acá tenemos también otra pregunta que nos dice, ¿qué precauciones debe tener un dentista al atender a un niño con Duchenne, especialmente en cuanto a posición, anestesia o fatiga muscular? En cuanto a posición, lo ideal es que si, por ejemplo, si el paciente no puede ser transferido de su silla de ruedas al sillón dental, lo ideal es que en el consultorio como que posicionarlo y proveerle al paciente para poder darle las atenciones en la silla de ruedas. Sobre los anestésicos locales, tener tema con la técnica que se vaya a utilizar, porque hay ciertas técnicas que hacen que no se, ¿cómo le diría la palabra? Como que no se riegue tanto el anestésico local en la cavidad oral o en el cuerpo del paciente. También tener en cuenta el uso o no de vasoconstrictor, que eso lo trae el anestésico local. O sea, hay diferentes anestésicos locales, entonces por eso yo decía que hay que tener comunicación siempre con el cardiólogo y que siempre que se vaya a utilizar anestésico local, eso va a ser un procedimiento que va a involucrar sangrado, porque va a haber una punción. Entonces, en este caso, se debe saber si el paciente requiere o no requiere profilaxis antibiótica antes de realizar el procedimiento. Sí, sí, Perfecto, es muy bien. la pregunta. Muy bien. Otra preguntita que nos están haciendo por acá que dice, ¿los tratamientos con corticosteroides afectan la salud dental o las encías y cómo se puede prevenir ese impacto? Sí, los tratamientos con corticosteroides sí afectan, primero afecta la densidad ósea de la cavidad, o sea, del maxilar superior y del inferior. Entonces ya por ahí vamos. Entonces, segundo, estos pudieran llegar a provocar, como yo explicaba, como hay una disminución en el sistema inmune, pudieran llegar a aparecer infecciones oportunistas como es la candidiasis, que es una infección muy oportunista que hay en la cavidad oral, que es un hongo que nosotros tenemos normalmente en la cavidad oral, pero con el sistema inmune estar deprimido, este hongo se aprovecha y aparece. Honestamente, los efectos, hay veces que, por ejemplo, lo contrarrestan con el uso de bifosfonatos, que son otros medicamentos que se utilizan, pero ya ese medicamento lo pone el médico de cabecera. También yo le diría que sería tener muy buena higiene oral siempre, no solamente con los pacientes que estén utilizando estos medicamentos, pero honestamente los efectos secundarios es un poco difícil de evitarlos, pero siempre que nosotros tengamos buena higiene oral, estos efectos se pueden disminuir.
Perfecto, muy bien. Y ya por último, nos preguntan, ¿cómo podemos crear una rutina de higiene oral que sea efectiva, pero no frustrante para un niño con limitaciones físicas? Yo diría que lo ideal sería como establecer los tiempos de cepillado. Lo mínimo que se necesita son mínimo 2 veces al día. Pero en el caso del paciente con distrofia muscular, como tenemos tema con la disfagia y después de cada comida, si se queda comida en la cavidad oral, ahí tendríamos que ver el tema si es mucha, qué tanto y si con un enjuague solamente de agua podemos limpiar la cavidad oral. Pero yo diría que para que no se vuelva tan tedioso, pudiéramos empezar con cepillado 2 veces al día, en la mañana y en la noche, hacer el cepillado en seco, o sea que esto reduce pasos del cepillado y tratar de buscar la forma, dependiendo de la edad del paciente, si el paciente, por ejemplo, se le hace tedioso poder, por ejemplo, ponerle su canción favorita y que cuando se acabe la canción se acabó el tiempo de cepillado, utilizar tal vez como calendarios de premios y que al final de la semana el paciente tenga un premio por haberse cepillado esas 2 veces, o sea, tratar como de buscarle la vuelta, hacer de esta actividad una actividad en familia que, por ejemplo, cuando la mamá o el papá se esté cepillando, ahí al hijo también le toque, o sea, tratar de hacer la actividad como lo más dinámica posible. Y obviamente también preguntarle al paciente qué le gustaría, qué no le gustaría, y explicarle por qué la actividad es importante. O sea, dependiendo obviamente de la edad del paciente, pero tratar de explicarle por qué es importante cuidar sus dientes, dependiendo de la edad del paciente, porque también cuando ellos entienden la importancia del cepillado y entienden la importancia de mantener la cavidad oral limpia, entonces, y saludable, también entonces se adhieren un poco más a la rutina de cepillado. Perfecto, muchas gracias, doctora. Una última más. Sí, sí, claro. Belizabeth Velázquez nos comenta, ¿recomienda extracción de dientes de leche que no se caen o es mejor esperar que ocurra la caída sola? Bueno, honestamente, en esos casos, lo ideal es tomar una radiografía panorámica. Una radiografía panorámica y nosotros podemos ver todos los dientes que hay en la cavidad oral. Y ahí nosotros evaluamos la situación de por qué ese diente, por ejemplo, no se ha aflojado o por qué no se ha caído. Segundo, si ese diente de leche tiene un diente sucesor, podemos realizar la extracción de ese diente para darle paso al otro diente permanente que sigue. Generalmente las extracciones de dientes de leche no son extracciones muy complicadas, como las extracciones, por ejemplo, de tercero molar o de muela del juicio. O sea que esas son extracciones que generalmente son sencillas. Si el diente tiene, o sea, si el diente está flojo o no, o sea, habría que ver todas esas condiciones, pero es importante evaluar si ese diente tiene un diente que le siga debajo o no. Perfecto, muy bien. Belizabeth también nos pregunta, ¿recomienda enjuagador bucal para niños? Honestamente, el uso de enjuague bucal es algo muy específico. Yo lo recomiendo en caso de que el paciente lo necesite, no utilizarlo como en la rutina de todos los días. Yo utilizo el enjuague como si fuera un medicamento. Entonces, si el paciente necesita, por ejemplo, una ayuda extra de flúor, yo lo indico. Si el paciente tiene inflamación de las encías, si tiene gingivitis, si tiene mucho cálculo y acabamos de hacer una limpieza y las encías están muy inflamadas, yo indico un enjuague. O sea que yo le diría que con su odontólogo, en su caso específico, preguntarse luego de haber evaluado los dientes para ver si su hijo lo necesita o no lo necesita. Perfecto, muy bien. También Karina Vargas por ahí nos comenta, mi hijo tiene la mordida abierta, lo acabo de llevar al dentista y dice de colocarle un aparato para corregir la mordida. No implica anestesia, está bien el aparato, mi hijo recibió terapia génica, Elevidis. ¿Mi hijo recibió qué? Terapia génica, Elevidis, una terapia génica especial para niños con Duchenne. Ok. Bueno, lo que pasa es que no sé qué edad tiene su hijo, o sea, no, como que son muchas cosas, pero sí, o sea, la literatura reporta de que sí, dependiendo de la edad del paciente y todo, ya vi, tiene 7. Tiene 7. Sí, honestamente sí, sí se pudiera. Obviamente habría que ver el tipo de aparato, si es fijo, si es removible, o sea, hay que ver muchísimas cosas, pero por la edad entiendo que sí se le puede hacer. Porque lo único que yo sí le diría
que al odontólogo que se lo vaya a colocar y a usted que sí tenga muy presente que aunque él tiene la mordida abierta y obviamente sabemos que la debilidad muscular va a seguir progresando, tratar de tener eso pendiente a la hora de tratar la maloclusión y obviamente ya al finalizar el tratamiento y todo, saber de que puede haber una regresión o o sea, que puede haber una regresión o que más adelante puede ser que otra vez la mordida se abra. O sea, tenemos que tener como las expectativas de saber que como es una enfermedad, una condición progresiva, hay cosas que pueden volver. Perfecto. Nos comenta por ahí, ¿sería mejor fijo o removible? Ella me dio las dos opciones. Lo que, lo que pasa es que otra vez es muy individual y personalizado porque, por ejemplo, si ahí usted tendría que evaluar la capacidad de adherencia de su hijo. O sea, honestamente, uno es el que conoce a su hijo y uno sabe si su hijo se adhiere o no se adhiere al tratamiento. Porque, por ejemplo, la dificultad con los aparatos removibles, yo casi no los uso porque hay veces que los niños, cuando algo le molesta, se lo sacan. Y el aparato removible depende de la cantidad de horas de uso para entonces nosotros poder ver resultados. Entonces, ya de ahí va a depender de la adherencia que tenga usted y su hijo al tratamiento. Entonces, de esa adherencia va a depender los resultados del tratamiento. Entonces, ya si ahí usted y su hijo se adhieren bien al tratamiento y no hay problema y él dice yo lo voy a poner, pues sí, se lo puede poner removible, no hay ningún problema. Pero si usted sabe que su hijo no se lo va a querer poner, que si le va a molestar, que si le duele, que si es como muy picky, póngaselo fijo. Perfecto, muchas gracias, doctora. Bueno, tuvimos el día de hoy mucha participación, sin duda, Pero un perdón, tema muy interesante. perdón. Lo único que sí, también, perdón, que no le dije, también cuando el aparato es fijo, tiene que tener muy pendiente que es algo más que se adhiere a la boca que hay que higienizar. Entonces, si ya de por sí tenemos inflamación de las encías o hay un gran acúmulo de biopelícula o la higiene oral está siendo deficiente en casa, yo no recomiendo colocar aparato fijo. Si si es para ustedes mejor retirar el aparato para poder realizar una mejor higiene y que tal vez los resultados se retrasen un poquito, yo siempre priorizo la higiene por encima del tiempo de tratamiento también. Y ya, perdón. No se preocupe, doctora. Muchas gracias por enfatizar esta parte y por apoyar a nuestra comunidad. Ya por último, pues agradecerle por esta gran presentación que sin duda nos apoyó a todos en general a darnos grandes estrategias. Y bueno, pues agradecerles a todos por contar con su participación y como últimos recordatorios, no olviden contactarnos por nuestras redes sociales de Acare Foundation. Nos encontramos en las diferentes redes y de igual manera, pues comentarles cualquier duda con la que cuenten, nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico que es info@acarifoundation.org y nuestro sitio web que es lafundacionacari.org. También ahí contamos con lo que es nuestro WhatsApp y nuestro horario de oficina que es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, hora central. Muchas gracias a todos por su apoyo y por su participación. Sin duda, un gran webinar.